probablemente otras y otros no. La unidad en la que nosotros estamos trabajando, que en el campus se llama Libertad, Igualdad y Fraternidad, son las tres palabras del grito de la Revolución Francesa, de la primera, no la primera, pues nosotros hemos dicho que la primera revolución política moderna había sido la inglesa, pero la más conocida y al menos donde se dividen, digamos, ciertas importantes aguas para la acción política y para el pensamiento político, están ahí. Nosotros, dentro de esa unidad, tenemos también el texto de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, a propósito, porque justamente el movimiento feminista, el movimiento de mujeres organizadas políticamente, ha propuesto otra categoría para pensar ya no solamente en términos de fraternidad, que es una palabra que viene de frater, hermano, masculino, sino la sororidad. Es una forma de amistad política entre mujeres. Nosotros podríamos haber hecho, si tuviéramos todo el tiempo del mundo, aprovecho ahora para decirles que no es así, somos jóvenes pero no tanto, pero si tuviéramos todo el tiempo del mundo, hubiéramos probablemente leído a Mary Shelley. Ustedes la han leído con Cecilia el año pasado. ¿Por qué a Mary Shelley? Porque Mary Shelley tiene una interesante biografía de Rousseau, vivió una biografía sobre Rousseau. O probablemente hubiéramos leído a la mamá de Mary Shelley, que se llamaba Mary Wollstonecraft, y que escribió en 1792, solo 3 años después de la Revolución Francesa, el primer escrito político explícitamente feminista, se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Mary Wollstonecraft también era compañera de ruta y de matrimonio de Godwin, de William Godwin, que es considerado uno de los primeros pensadores políticos del anarquismo en Inglaterra. Pero, porque no tenemos todo el tiempo del mundo y porque a mí me parecía mejor acercarles a una lengua más contemporánea, más del siglo XX, y porque justamente en el siglo XX se encuentra el primer texto que ya se considera un clásico del feminismo, justamente porque es una, podríamos decir que es un movimiento cultural que con ese nivel de autoconciencia es relativamente joven, ¿no? Entonces, el texto que tenemos nosotros es el de Simone de Beauvoir, porque dentro de las discusiones políticas del feminismo se ha considerado que hay una primera y una segunda ola. Se pueden hacer más divisiones, pero a grandes rasgos se suele dividir así, entre una primera y una segunda ola, y se considera que el texto fundador de esa primera ola, y por eso sería un clásico, es este texto de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Yo aquí solamente les voy a decir dos cosas, literalmente solo dos cosas. Desde el punto de vista mío de profesor de filosofía, de ya ser profesor de filosofía hace casi ya 20 años, y por ser la primera vez que puedo permitirme trabajar este texto
lo que me pregunto, y les convido a ustedes a que se lo pregunten, que sería una pregunta bien radical y que probablemente forme parte de la tarea que hagamos al final de esta lectura de Simone de Beauvoir, es por qué leemos en filosofía un texto sobre feminismo. ¿Por qué leemos en filosofía un libro sobre las mujeres? ¿No? Me gustaría que esa pregunta esté flotando todo el tiempo. ¿Por qué, por qué, por qué de repente la mujer aparece para nosotros como un objeto de estudio filosófico? Son preguntas que yo me hice como docente para introducir este texto en nuestro esquema de trabajo, y es una pregunta que a mí me parece que está buena que ustedes se la hagan. Es una pregunta que le hacemos a la filosofía también, ¿no? Nos la hacemos nosotros como estudiosos de la filosofía y se la hacemos a la filosofía. ¿Por qué leer un libro sobre mujeres en filosofía? ¿Por qué de repente eso es un objeto filosófico de estudio? ¿Por qué se ha vuelto un problema filosófico? El problema de la mujer. ¿Cuál es el problema de la mujer? ¿Cuáles son? ¿De qué se trata? ¿Por qué, de qué modo puede dar lugar a preguntas filosóficas, o de qué modo eh, puede llegar hasta considerarse como un marco de apertura de nuevos problemas para la filosofía? Fíjense todas esas preguntas, que en el fondo es una sola pregunta hecha de mil maneras distintas. Eh, Qué belleza el gato que se acaba de subir al hombro de Bianca. Eh, Parece, de veras, parece... No, es uno de los gatos más lindos que he visto en mi vida. Bueno, no me quiero distraer. Eh, y, y ya me olvidé lo que les estaba... Un momento. Yo les dije cuando empezamos en agosto esta unidad que este texto yo lo iba a leer con ustedes. Yo ya empecé a leerlo en mi casa y el plan de lectura que tengo con ustedes de algún modo es problemático porque me va a comprometer a mí a saltar de una parte a otra, que no me gusta hacer eso, pero en este caso no me va a quedar otra que hacerla. Yo estoy empezando a leer este texto. Por ese motivo, que incluye un motivo pedagógico, pero también por un motivo que yo especulo que tiene algo que ver con los debates actuales del feminismo, yo voy a tratar de retirarme lo más posible y de ocupar un lugar lo más lateral posible, lo menos protagónico posible en la lectura que hagamos de este texto. Aunque a ustedes les parezca algo gracioso a esta altura del año y tienen todo el derecho del mundo de no tomarme del todo en serio, yo voy a tratar casi de no hablar en relación con este texto. El motivo pedagógico lo pueden encontrar ustedes, si quieren, en un texto que ya se los nombré en agosto, se los nombro de vuelta, un texto de Jacques Rancière que se llama El maestro ignorante, donde la tesis de filosofía de la educación que plantea este autor es la idea de que finalmente el maestro que explica, el maestro explicador le llama él, es un maestro que es un mal maestro, que siempre está colocando en una posición de inferioridad a sus estudiantes para que siempre lo necesiten, ¿no? Siempre los coloca en el lugar del no saber para que siempre lo necesiten, profe, explícame por favor, ¿no? Entonces él dice, ese es un mal maestro. Y él cuenta una experiencia justamente de un profe de la época de la Revolución Francesa que decidió, con un grupo de estudiantes que no manejaban su propia lengua, enseñarles algo que él no sabía. Entonces él cuenta esa experiencia, este tipo se llama Jacotot,
y cuenta que ahí se produce una producción de conocimiento muy interesante porque este profe se corre del lugar de yo te explico, espera que yo te explico, quédate tranquilo que yo te explico, ¿no? Ese yo te explico es un problema pedagógico para este autor, para Rancière, y por eso propone la figura del maestro ignorante. Esa sería una justificación pedagógica elegante que podría usar yo aquí con ustedes para leer este texto con ustedes sin explicárselos. Pero también hay una justificación que forma parte de los debates del feminismo, porque esta figura de yo te explico, quédate tranquilo, o mejor dicho ahora, quédate tranquila que yo te voy a explicar, es lo que las feministas norteamericanas llamaron por primera vez el mansplaining, ¿no? Construyendo esa expresión con la expresión explaining, ¿no? Explicar, y en este caso con la primera partícula del man, digamos, el mansplaining sería la explicación masculina de todo, ¿no? Quédate tranquila que yo lo sé, espérame un cachito que ya voy y yo te lo hago, esto es fácil, yo te lo explico, la economía del país es una pavada, mirá, es así, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿cómo no se dieron cuenta? Digamos, el hombre explicador, acá ya no sería el maestro explicador, sino el hombre explicador. Es muy común también en reuniones de colegas, a mí me ha pasado 70 millones de veces, habla una colega y luego habla el colega, el varón colega, diciendo, lo que ella quiso decir es tal y cual cosa, donde en realidad, claro, el señor toma el rol de decirles, bueno, recién tal vez no la entendieron bien a ella, porque tal vez ni siquiera la escucharon a ella, ¿no? Porque de hecho estamos acostumbradísimos a no escuchar a estas personas que suelen tener el pelo largo. Entonces, yo les cuento lo que ella dijo, yo se los explico, yo se los traduzco incluso. Bueno, eso es muy común y no hay nadie que pueda tirar la primera piedra y mucho menos dentro de la gente de mi edad. Ahí también tienen otra justificación de por qué yo no les voy a explicar este texto, porque no puedo. ¿Por qué no puedo? Tengo 43 años. La gente de mi generación recién se está enterando, hace 5 minutos, que las pibas no la estaban pasando bien en el planeta. Hace 5 minutos que mis compañeros de promo y yo nos enteramos de eso, de veras se los digo. Entonces, sería un cara dura yo si dijera, yo les voy a explicar, Simón de Beauvoir, yo les voy a explicar a ustedes lo que es el malestar de la mujer en la cultura contemporánea. No, me acabo de enterar yo, de veras se los digo, me acabo de enterar, hace 5 minutos. Entonces, ahí tienen 3 fundamentaciones, una de tipo pedagógico, otra más propia de lo que corresponde a las categorías mismas con las que se habla de las explicaciones dentro de esta teoría política, podríamos hablar de teorías políticas feministas, y la tercera de tipo cultural, histórico, que tiene que ver no solo con que yo soy un varón, sino con que soy un varón de una generación que es la que les está heredando a ustedes ahora este mundo tan violento. Entonces yo como adulto tengo que hacerme cargo de formar parte de una generación que lo que les acabo de decir es prácticamente literal, que hace 5 minutos que nos enteramos de ciertas cosas. Entonces con todo eso vamos a empezar a leer a Simón de Beauvoir. Yo les pido por favor que ustedes, porque de veras que yo no les voy a explicar nada de esto, que no dejen de tener esas preguntas en la cabeza. Lo único que les doy yo en la entrada, como si fuera un paquete de galletitas Manón, para que ustedes vayan
por primera vez ahí a ese arenero, a jugar al arenero feminista, son esas preguntas, que son preguntas radicales. ¿Por qué leemos esto en filosofía? Y que incluso si ustedes las quieren articular con enojo, con molestia, be my guest, pueden hacerlo. Pueden decir de una forma más ñoña, ¿por qué leemos un libro sobre la mujer en filosofía? O pueden decirlo de una manera irritada también. ¿Por qué leemos un libro sobre mujeres en filosofía? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Hasta pueden preguntársela haciendo así con la mano. Formúlenla y articúlenla de la manera que ustedes quieran, pero tengan en la cabeza esas preguntas. ¿Por qué? Porque a la salida de este roller coaster, en el que yo no les voy a dar ninguna indicación, yo sí voy a estar con mi papelito de hacer preguntas y les voy a hacer preguntas a la salida. Así que es un trayecto muy especial el que viene a partir de ahora. Se los prometo. Yo sobre Rousseau y sobre Hobbes les expliqué un montón de cosas. Por ahí perdidas entre un montón de cosas que no tenían nada que ver o que son directamente descabelladas en un sentido pedagógico, pero aún así les expliqué un montón de cosas. Sobre esta autora, sobre este texto, no les voy a explicar absolutamente nada. Y eso, cuenten con eso. Pero cuenten con que eso es el corazón del asunto. ¿Mm? Así que bueno. Para quienes se ofrezcan como lectoras o como lectores, la buena noticia es que es una lengua del siglo XX, digamos. Es una lengua de la época de posguerra, digamos. No es el siglo XX en el que nací yo, es el siglo XX en el que nacieron mis viejos. Son textos que se empezó a escribir en los años 40 y se terminó en los 50, pero es un texto del siglo XX. Van a notar ustedes que fluye mucho más la escritura para un oído como el nuestro, para una lectura como la nuestra, que lo que era un texto del siglo XVII, un texto del siglo XVIII. Ese también fue uno de los motivos por los que no leímos a Mary Wollstonecraft y leemos a Beauvoir. Fundamentalmente el motivo es que si algunas o algunos de ustedes a la salida de acá quieren leer a, qué sé yo, a Judith Butler, a Paul Preciado, qué sé yo, la figura intelectual del momento que quieran leer, van a encontrar sí referencias a discusiones con Simone de Beauvoir y no tanto con Mary Wollstonecraft. Ese también es otro motivo, digamos. Que ustedes tengan también una referencia del clásico que están discutiendo cuando hablan de esa primera ola. Bueno, y esa es toda la indicación histórica que puedo dar yo. Vamos a leer. ¿Quién se ofrece para leer hoy? Lo que vamos a leer va a ser la introducción, son 10 páginas. Yo creo que eso con 2 clases nos alcanza. Y la conclusión, que también son 10 páginas. Y que creo que en total serían 4 clases de las 7 que nos quedan a nosotros, contando la de hoy. Si todo sale bien, vamos a dedicarle la misma cantidad que le dedicamos a Hobbes. A Rousseau creo que le dedicamos una más, 5. Acá dedicaríamos 4 clases a de Beauvoir y después habría 3 para Nietzsche. Ese es mi plan. Vamos a ver si sale. Un plan que está demasiado armadito y cualquier cosa lo puede descalabrar, pero en principio ese es el plan. Yo necesitaría 4 o 5 lectoras, lectores para cada clase. Pueden repetirse, no les voy a poner ningún tipo de pauta rara con eso, pero sí tenemos que leer. Recuerden que el freno lo pisan ustedes, pedir aclaraciones, hacer preguntas, señalar algo que les dije ayer en clase. Por ahí en algún momento quieren decir, mirá lo que dijo acá. Y no es que se van a poner a explicarlo, yo tampoco lo voy a explicar, pero muchas veces está bueno detenerse para atestiguar algo, para decir, wow, mira esta frase. Y seguimos. O detenerse, hacer esos procesos. Les pido que esa manija la lleven ustedes. Yo solo quiero estar acá oyendo cómo leen y en lo posible viendo cómo discuten. Mi
interesaría ese lugar, poder estar sentado al costadito en mi silla. Necesito, sí, para hoy, tres lectoras, lectores, lectoras y lectores, 3 personas que lean. Si querés leo yo, Fer. Bien, arrancas tú y ¿quién continúa? Yo puedo seguir también, Fer, si querés. Perfecto. Arranca Yami, continúa Mica. ¿Quién sigue? Una persona más o 2 más. Así no se cansa. Yo puedo también. Valen, perfecto. ¿Quién más, che? ¿Los muchachos no se animan a leer en el curso de al lado? ¿Leyeron los muchachos? Estuvo bueno, ¿eh? Yo, Fer, yo puedo leer si querés. Bien, Lucas. Muy bien, muchacho. Ahí está. Ahí está. Bueno, hacemos en ese orden y cominchamos. A ver si ustedes me dicen. Yami, por favor, decime si... no, para. Acá está. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Sí. Perfecto. ¿Arrancó? Sí, si nadie tiene alguna pregunta, comentario, observación, amenaza, lo que sea, sí, comenzamos. No sé. Comenzamos. Bueno, dale. ¿Se me escucha bien ahí? Porque el teléfono me... Bueno, durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está a punto menos que cerrada. No hablemos más de ello, sin embargo, todavía se habla. Y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos. Estos adeptos cuchichean. Incluso en Rusia, ellas siguen siendo mujeres. Pero otras gentes, bien informadas, incluso las mismas algunas veces, suspiran. La mujer se pierde, la mujer está perdida. Ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres. Si existirán siempre, si hay que desearlo o no. ¿Qué lugar ocupan en el mundo? ¿Qué lugar deberían ocupar? ¿Dónde están las mujeres? Preguntaba recientemente una revista no periódica. Uno. Pero en primer lugar, ¿qué es una mujer? Tota mulier in útero es una matriz, dice uno. Tota mulier es in útero. La mujer consiste en el útero, para indicar que la mujer está condicionada por su constitución biológica. Sin embargo, hablando de ciertas mujeres, los conocedores decretan, no son mujeres, pese a que tengan útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Constituyen hoy, como antaño, la mitad aproximadamente de la humanidad. Y, sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Se nos exhorta, sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertidos en mujeres. Así pues, todo ser humano hembra no es necesariamente mujer, tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es, y ya no puedo leer más yo, Ay, porque me parece... ¿Para qué te bajo? Ahí está. Ahora sí, Ahí. ¿no? Sí. Así pues, todo ser humano, hembra, no es necesariamente mujer, tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. ¿Esta feminidad la secreta en los ovarios o está fijada en el fondo de un cielo platónico? ¿Basta el frufru de la espalda para hacer que descienda a la tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo. Se la describe de buen grado en términos vagos y espejantes que parecen tomados del vocabulario de los videntes. En tiempos de Santo Tomás aparecía como una esencia tan firmemente definida como la virtud adormecedora de la adormidera, pero el conceptualismo
ha perdido terreno. Las ciencias biológicas y sociales ya no creen en la existencia de entidades inmutablemente fijas que definirían caracteres determinados, tales como los de la mujer, el judío o el negro. Consideran el carácter como una reacción secundaria ante una situación. Si ya no hay hoy feminidad, es que no lo ha habido nunca. ¿Significa esto que la palabra mujer carece de contenido? Es lo que afirman enérgicamente los partidos de la... No puedo seguir leyendo. Ahí voy. Los De las partidarios. Ahí está. los partidarios de la filosofía de las luces, del racionalismo, del nominalismo. Las mujeres serían solamente entre los seres humanos aquellos a los que arbitrariamente se designe con la palabra mujer. Las americanas en particular piensan que la mujer, como tal, ya no tiene lugar. Si alguna, con ideas anticuadas, se tiene todavía por mujer, sus amigas le aconsejan que consulte con un psicoanalista, para que se libere de semejante obsesión. A propósito de una obra, por lo demás irritante, titulada Modern Woman, a los sex, Dorothy Parker ha escrito: no puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en tanto que tal. Pienso que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, quienes quiera que seamos, debemos ser considerados como seres humanos. Frenate ahí. ¿Viste, Yami, que vos también leíste el otro? Este se lee mucho más fluido, ¿no es cierto? El estilo de la prosa, digo. Este se deja leer con más fluidez, ¿no? Es un poco más fácil. Ahí yo les pido disculpas. Aparece, es un PDF que está hecho medio así, desprolijo para mi gusto. Las notas aparecen en el cuerpo del texto, las notas al pie, entonces nos confunden por momentos. Ahí de hecho aparece una nota en el medio, digamos. Yo aproveché para cortar porque justo hay un corte y para dejarles a ustedes que procesen y lo que les decía recién, si quieren remarcar algo, preguntar algo, profundizar algo, la pantalla es de ustedes. Si no, continuamos leyendo. Yo les preguntaría si se entiende, pero estoy casi seguro de que se entiende. Lo único que puedo llamarles como la atención para que mientras escuchen o lean, lo ideal es que sigan la lectura con los ojos, no solamente oyéndola, que vean, por un lado, que cada renglón está lleno de cosas, es sencilla la prosa de Simone de Beauvoir, pero está muy condensada, entonces dice un montón de cosas, para que ustedes también vayan guardando en los cajoncitos de su mente o anotando lo que sea. Y también no pierdan de vista cuando ella adopta un registro irónico, o sea, cuando habla de manera afirmativa, como si ella estuviera afirmando cosas en las que, por supuesto, después las va a hacer trizas esas cosas en las que no cree. Pero ahí también tienen todo un desafío ustedes como lectores, como lectoras, que es la de captar esos matices en la escritura de la autora. Que, como les dije hace un rato, yo no se los voy a señalar. Yo solamente les digo que hay matices, pero el trabajo va a ser de ustedes de reconocer. Bueno, ¿seguimos, Mica? ¿Ves bien desde ahí? Dale, sí. Bueno. Pero el nominalismo es una doctrina un poco corta y a los antifeministas se les hace muy fácil demostrar que las mujeres no son hombres. Desde luego, la mujer es, como el hombre, un ser humano, pero tal afirmación es abstracta. El hecho de que todo ser humano concreto está siempre singularmente situado, rechazar las nociones de eterno femenino, de alma negra, de carácter judío, no es negar que haya hoy judíos, negros, mujeres. Esa negación no representa para los interesados una liberación, sino una huida inauténtica.
Está claro que ninguna mujer puede pretender, sin mala fe, situarse por encima de su sexo. Una conocida escritora rehusó hace unos años permitir que su retrato apareciese en una serie de fotografías consagradas precisamente a las mujeres escritoras. Quería que se la situase entre los hombres, mas para obtener ese privilegio tuvo que recurrir a la influencia de su marido. Las mujeres que afirman que son hombres no reclaman por ello menos miramientos y homenajes masculinos. Me acuerdo también de aquellas joven trotskistas de pie en una tribuna en medio de un mitin borrascoso, que se apestaba a dar un puñetazo sobre el tablero. A pesar de su evidente fragilidad, ella negaba su debilidad femenina, pero lo hacía por amor a un militante del cual se quería igual. La actitud de desafío en que se describan las americanas demuestran que están obsesionadas por el sentimiento de su feminidad. Y en verdad, basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías: de los individuos cuyos vestidos, rostro, cuerpo, sonrisa, porte, intereses, ocupaciones son manifestaciones diferentes. ¿Acaso tales diferencias sean superficiales, tal vez estén destinadas a desaparecer? Lo que sí seguro es que por el momento existen con deslumbrante evidencia. Un cachito más. Dale. Su función de hembra no basta para definir a la mujer, si rehusamos también explicarla por el eterno femenino y no obstante admitimos que, aunque sea un título provisional, hay mujeres en la Tierra. Tendremos que plantearnos la pregunta: ¿qué es una mujer? El mismo enunciado del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta. Es significativo que yo lo plantee. A un hombre no se le ocurriría la idea de escribir un libro sobre la singular situación que ocupan los valores en la humanidad. Si quiero definirme, estoy obligada antes que nada a declarar soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo del cual se extraerán todas las demás afirmaciones. Un hombre no comienza jamás por presentarse como individuo de un determinado sexo. El que sea hombre es algo que se da por supuesto. Es solo de manera formal en los registros de las alcaldías y en las declaraciones de identidad, donde las rúbricas de masculino y femenino aparecen como simétricas. La relación de los dos sexos no es la de las dos electricidades, la de los dos polos. El hombre representa a la vez positivo y el neutro, hasta el punto de que en el francés se dice hombres para designarse a los seres humanos, habiéndose asimilado la acepción singular de la palabra vir, a la acepción general de la palabra horno. La mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como limitación, sin reciprocidad. A veces, en el curso de las discusiones abstractas, me ha irritado oír que los hombres me decían: usted piensa tal cosa porque es mujer, pero yo sabía que mi única defensa consistía en replicar: lo pienso así porque es verdad, eliminando de ese modo mi subjetividad. No era cosa de contestar: ¿y usted piensa lo contrario porque es hombre? Ya que se entiende de que el hecho de ser hombre no es una singularidad, un hombre está en su derecho de serlo. Es la mujer la que está en sin razón. Prácticamente lo mismo para los antiguos había una vertical absoluta con relación a la cual se definía la oblicua. Así también hay un tipo humano absoluto que es el tipo masculino. La mujer tiene ovarios, un útero. He ahí las condiciones singulares que la encierran en su subjetividad. Se dice tranquilamente que piensa con sus glándulas. El hombre se olvida olímpicamente de su anatomía, de que su anatomía comporta también hormonas, testículos. Considera su cuerpo como una relación directa y normal con el mundo que él cree aprehender en su objetividad, mientras se considera el cuerpo de la mujer como apesadumbre por todo cuanto lo especifica un obstáculo, una cárcel. La mujer es, en virtud de cierta falta de cualidades, decía Aristóteles, y debemos considerar el carácter de las mujeres como adolescente de una imperfección natural. Y a continuación, Santo Tomás decreta que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional.
Eso es lo que simboliza la historia del Génesis, donde Eva aparece como extraída, según frase de Bossuet, de un hueso supernumerario de Adán. La humanidad es macho y el hombre define la mujer no en sí misma, sino en relación a él. No la considera como un ser autónomo, la mujer, el ser relativo, escribe Michelet, y así lo firma Brenda del Report de Uriel. El cuerpo del hombre tiene sentido por sí mismo, abstracción hecha de la mujer, mientras este último parece desprovisto de todo sentido si no se evoca al macho. El hombre se piensa sin la mujer, ella no se piensa sin el hombre, y ella no es otra cosa que lo que el hombre decida que sea. Así se la denomina el sexo, queriendo decir con ello que los ojos del macho aparecen esencialmente como ser sexuado para él, ella es sexo. Por consiguiente, lo es absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre y no este con relación a ella. La mujer es lo esencial frente La mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro. Ahí está. Tenemos ahí. Dice leer mucho. Pasa que aprovecho siempre perdón, Mica, pero aprovecho los cortes, eso. Bueno, no es mucho más. Pero aprovecho los cortes de las citas. Estas que aparecen acá son 2 notas al pie, pero me voy a servir un vaso de agua y les espero a ver si ustedes quieren conversar algo de lo que han leído hasta ahora Yamila y Mica, a ver si encuentran algo. Bueno, por supuesto, si me quieren preguntar a mí de alguna palabra que no entiendan, hasta ahí les puedo explicar, o alguna palabra en otro idioma, alguna cosa que sea puramente técnica, donde yo solamente reemplace la pereza de buscar en Google, ahí sí me ofrezco para esas tareas técnicas. Respecto de lo que es la discusión propiamente del texto, no. Ahí prefiero escucharles. Así que hay un punto en el que tienen que hacer de cuenta que yo no estoy acá. Hay que masticarlo un poco, me parece, el texto. ¿No? Hay que ir pensando bien cada una de las palabras. Yo me voy a servir un vaso de agua. Conversen ustedes. Ahora voy a ir al baño, pero no están todos callados, no conversan nada. Ya vengo yo. Qué loco, ¿no? ¿Qué? Hola. ¿Qué hacen? Estábamos hablando, pero bueno, terminamos de hablar justo cuando te sentaste, profe. Sí, yo estaba escuchando. Dejé a propósito la puerta abierta, que es una asquerosidad,
cuando uno va al baño, pero para escuchar a ver si discutían algo. Bueno, van a discutir cuando tengan ganas de discutir, o van a preguntar algo o señalar algo cuando tengan ganas de hacerlo. Yo no les voy a obligar. Pero qué sé yo, hay cosas, por ejemplo, la palabra supernumerario, ¿saben lo que significa? No, Que tiene uno de más, puede ser. Claro, sobrante, ¿no? Eva parece como extraída de un hueso supernumerario, ella lo marca ahí de Adán. Una sobra. Ya que acaban de ver un video donde hay gente que come las sobras que han dejado los chanchos. Acá hay una sobra también. La mujer está hecha de una sobra, según el Génesis, no según el viejo Bossuet, que era solamente un lector de eso. A ver dónde estábamos. Están estas notas. Hay una nota sobre Kinsey y una nota. La nota 2 que aparece ahí es una nota sobre un pensador, Emmanuel Levinas, pensador judío de esta época de posguerra, que se dedicó mucho a la cuestión de la otredad, la cuestión de lo otro, que es una cuestión que trabajan mucho los antropólogos, y que yo estoy seguro que ustedes deben trabajar mucho con Mariano, porque Mariano, por lo menos, era uno de sus temas, el tema de la otredad. ¿Trabajan algo con él ustedes sobre eso? Sí, lo Sí. trabajamos durante el año. Está bien. Con Ana también me imagino que deben trabajar la cuestión de lo uno, de lo otro. Sí, sí. están trabajando en conjunto. Estamos haciendo un proyecto con eso. Perfecto. Bueno, lo que, lo que viene a continuación, yo les diría eh, que leas Valen desde ahí, desde ese 2, por más que sea una nota, me parece que puede ser valioso. Te voy a pedir que me leas ese párrafo. Te voy a hacer leer un buen rato. Dale, Valen, dale vos. Bueno, ¿se me escucha? Perfectamente, sí. Dale. Esta idea ha sido expresada en su forma más explícita por Levinas. En su ensayo sobre le temps et autre se expresa así. No habría una situación en la cual la alteridad fuese llevada por un ser a un título positivo, como esencia. ¿Cuál es la alteridad que no entra pura y simplemente en la oposición de las dos especies del mismo género? Creo que lo contrario, absolutamente contrario, cuya contrariedad no es afectada en absoluto por la relación que puede establecerse entre él y su correlativo, la contrariedad que permite al término permanecer absolutamente otro, es lo femenino. El sexo no es una diferencia específica cualquiera. La diferencia de los sexos tampoco es una contradicción. No es tampoco la dualidad de dos términos complementarios, porque dos términos complementarios suponen un todo preexistente. La alteridad se cumple en lo femenino, término del mismo rango, pero de sentido opuesto a la conciencia. Supongo que el señor Levinas no olvida que la mujer es también, para sí, conciencia. Sin embargo, es chocante que adopte deliberadamente un punto de vista de hombre, sin señalar la reciprocidad entre el sujeto y el objeto. Cuando escribe que la mujer es misterio, sobreentiende que es misterio para el hombre, de tal modo que esta descripción, que se quiere subjetiva, es en realidad una afirmación del privilegio masculino. Perdón que te interrumpa ahí, Valen. Solamente para contarles solamente un detalle, ¿cómo les diré? Del momento. Esta nota que acaba de leer Valen en ese momento era un escándalo porque Emmanuel Levinas, que es el tipo al que ella le está pegando una buena atendida en esta nota, era un ídolo en ese momento en Francia, era el pensador de moda, era un tipo aparte, no solo el pensador de moda, sino considerado súper progresista. Entonces, esta crítica que le hace acá ella diciéndole que cuando él interpreta la alteridad como lo femenino, que está adoptando un punto de vista exclusivamente masculino, fue una especie de escándalo dentro del mundo de los filósofos de la época, digamos. Solamente ese detallito.
Dale, Valen. La categoría de lo otro es tan original como la conciencia misma. En las sociedades más primitivas, en las mitologías más antiguas, siempre se encuentra un dualismo que es el de lo mismo y lo otro. Esta división no se puso en un principio bajo el signo de la división entre los sexos. No depende de ningún dato empírico. Eso es lo que resalta, entre otros, en los trabajos de Granit sobre el pensamiento chino y en los de Dumézil sobre la India y Roma. En las parejas, Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Luna, Día-Noche, no está involucrado en principio ningún elemento femenino, como tampoco lo está en la oposición entre el bien y el mal, entre principios fastos y nefastos, entre la derecha y la izquierda, entre Dios y Lucifer. La alteridad es una categoría fundamental del pensamiento humano. Ninguna colectividad se define jamás como una sin colocar inmediatamente enfrente de la otra. Bastan 3 viajeros reunidos por azar en un mismo compartimiento para que el resto de los viajeros se conviertan en otros, vagamente hostiles. Para el aldeano, todos los que no pertenecen a su aldea son otros, de quien hay que recelar para el nativo del país. Los habitantes de los países que no son el suyo aparecen como extranjeros. Los judíos son otros para el antisemita, los negros lo son para los racistas norteamericanos, los indígenas para los colonos, los proletarios para las clases poseedoras. Al final de un profundo estudio, Ay, perdón. ¿dónde estaba? Para, yo moví mal. Para. Ahí está. ¿A dónde? Al final de un profundo estudio Al sobre... final de un profundo... ahí está. Sobre las diversas figuras de las sociedades primitivas. Levi Strauss ha podido concluir. El paso del estado de naturaleza al estado de cultura se define por la aptitud del hombre para considerar las relaciones biológicas, bajo la forma de sistemas de oposición. Dualidad, alternancia, oposición y simetría. Ahora se presentan bajo formas definidas, ahora lo hagan bajo formas vagas. Constituyen un tanto fenómenos que haya que explicar como los datos fundamentales e inmediatos de la realidad social. Estos fenómenos no se comprenderían si la realidad humana fuese exclusivamente un Mitsein basado en la solidaridad y la amistad. Se aclaran, por el contrario, si siguiendo Hegel, se descubre en la conciencia misma una hostilidad fundamental. Con respecto a toda otra conciencia, el sujeto no se plantea más que oponiéndose, pretende afirmarse como lo esencial y construir el otro en inesencial en objeto. Pero la otra conciencia le opone una pretensión recíproca. Cuando viaja, el nativo se percata, escandalizado, de que en los países vecinos hay nativos que le miran, a su vez como extranjero. Entre aldeas, clanes, naciones, clases, hay guerras, potlatch, negociaciones, tratados, luchas, que despojan la idea de lo otro, de su sentido absoluto y descubren su relatividad de buen o mal grado. Individuos y grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad en sus relaciones. ¿Cómo es posible entonces que esta reciprocidad no se haya planteado entre los sexos, que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad con respecto a su correlativo, definiendo esto como la alteridad pura? ¿Por qué no ponen en discusión las mujeres la soberanía masculina? Ningún sujeto se plantea súbita y espontáneamente como lo esencial. No es lo otro lo que, al definirse como otro, define lo uno, sino que es planteado como otro por lo uno, al plantearse este como uno. Más, para que no se produzca el retorno de lo otro a lo uno, es preciso que lo otro se someta a este punto de vista extraño. ¿De dónde viene la mujer esta sumisión? ¿De dónde le viene a la mujer esta sumisión? Ahí está. Bien, y ahí viene la nota al pie, sería, que acá no está al pie, es sobre, esto veíamos ayer con los cosos de al lado, que es la obra más importante de Levi-Strauss, las estructuras elementales del parentesco, y que aparentemente todavía no la había publicado Levi-Strauss en esta época, por eso ahí Simone de Beauvoir le agradece, ¿ves? Que dice la gentileza de haberme dado a conocer las pruebas de su tesis. Un detalle también cholulo muy interesante de este texto, porque ese libro es el que define la antropología contemporánea.
y bueno, estaban discutiendo acá estos dos cerebritos y aparece una cita ahí que hace de Beauvoir sobre esta tesis. Palabras que no comprendan, cosas técnicas que yo les pueda ser útil. Sí, Fer, una palabra ahí, Mitsein. Mitsein es una palabra alemana, como casi todas las palabras alemanas, una palabra compuesta. Mit significa con, sería como with en inglés, ¿no? Y sein es ser, es como el being norteamericano, digamos. Mit sein sería ser con o estar con. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Esto lo podés usar, lo pueden usar cuando están con alguien, así dicen, bueno, tenemos un meet sign acá con esta persona, ¿eh? Y van a estar en la cresta de la ola si se expresan así. ¿Qué otra cosa ibas a decir, Yami? Perdón que te interrumpí. No, está bien. En realidad es como una pregunta que me salió, porque en una parte dice, ¿por qué no ponen en discusión las mujeres la soberanía masculina? Ajá. ¿A qué se refiere con eso? Y no, si no tendría que ser en realidad al revés, ¿por qué no ponen en discusión los hombres la soberanía femenina o la poca soberanía que tenían en ese momento las mujeres? Uh-huh. Y es como raro que haga esa pregunta así. No lo sabo. Yo no lo sabo. Para mí es como que pone en manifiesto su posición en cierta forma. Es como, para mí en cierta forma lo que promueve el texto es decir, ¿por qué, por qué se debería entonces discutir la soberanía del hombre por sobre la mujer, digamos? Eso es justamente para mí como la tesis del texto, si se quiere, es dar los instrumentos para entender por qué se tiene que discutir y eso para mí en base es lo que promueve el movimiento feminista, si se quiere, en cierta forma. Entiendo la Es pregunta de igual, Rami en el sentido de decir que en realidad es el hombre que se tiene que cuestionar su lugar de privilegio y eso es totalmente cierto. Pero, o sea, yo la entiendo como que ella dice esa frase en relación a esa postura, digamos, de lo que va a relatar. claro, pero el tema es que no sé qué más soberanía queda por discutir del hombre, o sea, no es como que ya lo tiene todo, en realidad él fue el primero en acceder a todos los derechos y las mujeres fueron las que después tuvieron que conquistarlos de nuevo y igualarse un poco con el hombre, que es lo que quedaría de discutir sobre la soberanía masculina. Discutir por qué la tienen, me parece. O sea, ¿cuál es el hecho que le da el derecho al hombre de considerarse soberano, digamos? Para mí eso es lo que está planteando en esa pregunta. ¿Por qué no ponen en discusión las mujeres la soberanía masculina? ¿Por qué no disputan un lugar digamos, de equidad en relación al hombre? Me parece que es eso lo que plantea la pregunta. Ah, claro, sí, 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 ahí está, ahí entendí, es verdad. Igual estaría bueno que sea también al revés la pregunta, ¿por qué los hombres no se cuestionan eso también? O por lo menos cuestionar su privilegio. No, obvio, sí. Porque no le... Sí, No, habla sí, Simón si dale, querés. no, dale, dale, Guad. No iba a agregar nada. No, porque es como que no les va a importar preguntarse sobre si está bien su soberanía, no, es como, estoy cómoda acá, no me voy a cuestionar por qué llegué acá, si total no me importa, estoy cómoda y no quiero sacarme esta comodidad. Claro. Aparte, no sé de qué año en particular es este texto. No sé si fuera ahí vos me das una mano a decir año exacto. O aproximadamente, qué sé yo, no sé si es. A ver, para que pongo año de publicación original, porque todas las ediciones dicen, es de sé que es un texto de posguerra, te estaba por decir 49, mira, 49. 1949. Claro, me parece que aún más en esa época era justamente eso que plantea Wada, era casi imposible que el hombre, estando en ese lugar totalmente hegemónico, se plantee si realmente le corresponde estar en ese lugar. Es como que
me parece que la discusión estaba muchísimo menos presente de lo que lo está hoy en día. Bien. Bueno, nos queda un solo lector. Yo te voy a pedir, Lucas, mira. Yo te digo mira, pero no te estoy compartiendo. Espérame un cacho. A ver. ¿Estás viendo ahí, Lucas? Sí, Bueno, mira, vas a ir de ahí donde dice existen hasta uno para el otro. Eso. bueno, Eso es lo que te pido. Y ya con eso, porque son las 12:12, o sea que yo diría que lea Lucas, que ahí después de que lea Lucas conversen, discutan lo que quieran y ya nos despedimos. ¿Eh? Dale, ¿se me Lucas. escucha bien? Perfecto, hombre. Sí. Bueno, existen otros casos en que durante un tiempo más o menos prolongado una categoría consigue dominar completamente otra. Es la desigualdad numérica la que con frecuencia confiere ese privilegio. La mayoría impone su ley a la mayoría o la persigue. Pero las mujeres no son como los negros de Norteamérica o los judíos, una minoría. En la tierra hay tantas mujeres como hombres. Sucede también a menudo que los dos grupos en presencia han sido independientes al principio. En otros miembros se ignoraban, o cada cual admitía la autonomía del otro. Ha sido un acontecimiento histórico el que ha subordinado el más débil al más fuerte. La diáspora judía, la introducción de la esclavitud en América, las conquistas coloniales son hechos acaecidos en fecha conocida. En tales casos, para los oprimidos ha habido un antes. Tienen en común un pasado, una tradición, a veces una religión, una cultura. En este sentido, el acercamiento establecido por Bebel entre las mujeres y el proletariado sería el mejor fundado. Tampoco, profe, ¿puedes sacar ahí porfa? Cursor, perdón. Sí, Les digo solo un detalle. Ese es August Bebel, miembro de la socialdemocracia alemana de principios del siglo XX, compañero de ruta de Rosa Luxemburgo, un teórico del marxismo, es August Bebel. bueno, tampoco los proletarios se hallan en inferioridad numérica y jamás han construido una colectividad separada. Sin embargo, a falta de un acontecimiento, es un desarrollo histórico lo que explica su existencia como clase y lo que informa respecto a la distribución de esos individuos en esa clase. No siempre ha habido proletarios, pero siempre ha habido mujeres. Estas lo son por su construcción fisiológica. Por mucho que remontemos el curso de la historia, siempre las veremos subordinadas al hombre. Su dependencia no es un resultado de un acontecimiento o de un devenir, no es algo que haya llegado. Y en parte porque escapa al carácter accidental del hecho histórico. La alteridad aparece aquí como un absoluto, una situación que se ha creado a través del tiempo puede deshacerse en otro tiempo. Los negros de Haití, entre otros, lo han probado cumplidamente. Por el contrario, parece como si una condición natural desafiase el cambio. En verdad, la naturaleza, lo mismo que la realidad histórica, no es un dato inmutable. Si la mujer se descubre como lo inesencial, que jamás retorna a lo esencial, es porque ella misma no realiza ese retorno. Los proletarios dicen nosotros, los negros también, presentándose como sujetos, transforman en otros a los burgueses, a los blancos. Las mujeres... Perdón, Lucas, que te moví de ahí. Es para que ya dejarlo bien puesto. Ahí está. Dale. Las mujeres, salvo en ciertos congresos que siguen siendo manifestaciones abstractas, no dicen nosotras. Los hombres dicen las mujeres y estas toman estas palabras para designarse a sí mismas, pero no se sitúan auténticamente como sujeto.
Los proletarios han hecho la revolución en Rusia, los negros en Haití, los indochinos luchan con Indochina. La acción de las mujeres no ha sido jamás, la acción de las mujeres no ha sido jamás sino una agitación simbólica y no han obtenido, y no han obtenido más que lo que los hombres han tenido a bien otorgarles. No han tomado nada. ¿Está bien, profe? Ahí como dije o no. Ah, re bien, sí. Otorgarles. No han tomado nada, simplemente han recibido. Y es que las mujeres carecen de los medios concretos para congregarse en una unidad que se afirmaría al oponerse. Carecen de un pasado, de una historia, de una religión que les sean propios. Y, y no tienen, como los proletarios, una sola solidaridad de trabajo y de intereses. Ni siquiera existe entre ellas esa promiscuidad espacial que se hace de los negros de Norteamérica, de los judíos de los guetos y de los obreros de Saint-Denis o de las fábricas Renault, una comunidad. Viven dispersas entre los hombres, atadas por el medio ambiente, el trabajo, los intereses económicos, la condición social, a ciertos hombres, padre o marido, más estrechamente que a las demás mujeres. Burguesas, son solidarias de los burgueses y no de las mujeres proletarias. Blancas, los son de los hombres blancos y no de las mujeres negras. El proletariado podría proponerse llevar a cabo la matanza de la clase dirigente. Un judío o un negro fanáticos podrían soñar con acaparar el secreto de la bomba atómica y hacer una humanidad eternamente judía o eternamente negra. La mujer ni siquiera en sueños puede exterminar a los varones. El vínculo que la une a sus opresores no es comparable a ningún otro. La división de los sexos es, en efecto, un hecho biológico, no un momento de la historia humana. Ha sido en el seno de un Mitsane original donde su oposición se ha dibujado, y ella no la ha roto. La pareja es una unidad fundamental cuyas dos mitades están remachadas una con otra. No es posible ninguna escisión en la sociedad por sexos. Eso es lo que la caracteriza fundamentalmente a la mujer. Ella es lo otro en el corazón de una totalidad cuyos dos términos son necesarios el uno para el otro. Ahí está. ¿Lee bien? O... Bárbaro, joven. Está bueno, aparte, está bueno que esta parte la hayas leído vos. Me parece que tiene si ustedes me dejan usar esta expresión, me parece que tiene una musicalidad filosófica, no una musicalidad como la poesía o como la música misma, sino que tiene una musicalidad filosófica muy interesante este texto, si lo van leyendo pibas y pibes. Como que hay partes que está bueno que la lea una piba y hay partes que están buenas que la lea un pibe. Me parece que a Simone de Beauvoir le gustaría este ejercicio. Me parece que a ella le gustaría. Por supuesto que es una especulación y puedo tranquilamente estar diciendo una gansada, total y absoluta. Pero bueno, no sé si quieren decir algo ahora. Estuvo fuerte el último párrafo, ¿no? Tuvo lo suyo, me parece ahí. Es Simón mostrando la dentadura, ¿no? Y qué buenos dientes tenía. Pero bueno, pueden, si quieren decir algo ahora, conversar algo ahora o para la que viene, como ustedes quieran.
Profe, yo creo que podríamos conversarlo la clase que viene, porque estamos cansados, leímos mucho. Claro, leímos mucho. Sí, para mí también, Fer. Me parece, yo estoy de acuerdo, jóvenes. Leímos, estuvo muy bien lo que leímos, me parece, para el proyecto de leer la introducción en 2 clases y la conclusión en 2 clases. Yo estoy más que satisfecho. Espero que a ustedes les estén resonando cosas y que a ustedes se les estén abriendo signos de preguntas. Va a ser muy interesante, pienso yo, tanto para las muchachas como para los muchachos, tener que responder después preguntas sobre estas cosas que estamos leyendo. Parece que va a ser un ejercicio interesante. Pero estoy de acuerdo con que ya ha sido suficiente. Así que, en todo caso, vamos a tomarlo esto como una moción de orden. Decidimos retirarnos, ya se terminó la hora. En todo caso, si les surgen preguntas, si les queda algo con ganas, tenían ganas de decirlo ahora, anótenlo, hagan ese ejercicio. Y cuando comencemos la clase que viene, antes de empezar a leer, yo les digo, ¿quieren decir algo sobre lo de la clase pasada? Y hacemos como una recapitulación, o ¿les quedó claro lo de la clase pasada? Hacemos un ejercicio ahí, unos 10 minutitos de acomodarnos de vuelta en el texto y retomamos. Pero en principio, para mí puede estar bueno esto. Ojalá que para ustedes también, pero para mí puede llegar a estar bueno. De uno, profe. Y bueno, profe. Bueno, les mando volando este beso entonces y este buen fin de semana y que se cuiden, por favor, que sean ahora más cuidadosos que nunca, más cuidadosas que nunca. Por favor. Dale, profe. Chao. Chao, Fer, gracias. Fer, nos vemos. Nos vemos. Cuídate, Fer, buen fin de. Chao, Fer, nos vemos. Chau, Fer.